Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar la transmisión. Ujú. Muy buenas noches. Ahora sí, estamos por Facebook y por este Instagram compartiendo con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a estar aquí compartiendo con ustedes un tema hoy muy especial, como todo. Voy a tomar aquí la cámara un momento. Ajá. Pues una noche más compartiendo con ustedes un tema muy especial, que es el tema del duelo. Es un tema un poquito difícil, conflictivo, que mueve muchas emociones en todos. Entonces, pues vamos a tratar de abarcarlo. Es un tema muy grande, entonces vamos a dar como una pinceladita, por lo menos, de lo que es el duelo y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Espero realmente que sea de mucha utilidad. Les quiero recomendar este libro. Es un libro muy sencillo para las personas que están pasando duelo. Se llama Para vivir los duelos y es de la librería San Pablo, de la editorial San Pablo, Para vivir los duelos. Y voy a compartirles una historia para iniciar justamente sobre este tema. Es un poco larguita, pero me gusta mucho porque ejemplifica muy bien el proceso que nosotros vivimos en el duelo y cómo este nos afecta en la vida cotidiana. Dice, es la historia se llama La Isla. La isla se hunde, se llama esta anécdota, este cuento. Y dice así: hubo una vez una isla donde habitaban todas las emociones y todos los sentimientos humanos que existen. Convivían, por supuesto, el temor, la sabiduría, el amor, la angustia, la envidia, el odio, todos estaban allí. A pesar de sus roces naturales en la convivencia, la vida era sumamente tranquila e incluso predecible. A veces la rutina hacía que el aburrimiento se quedara dormido o que el impulso armara algún escándalo, pero muchas veces la constancia y la convivencia lograban hacer el equilibrio. Un día inesperado para todos los habitantes de la isla, el conocimiento convocó a una reunión. Cuando la distracción se dio por enterada y la pereza llegó al lugar del encuentro, todos estuvieron presentes. Entonces el conocimiento dijo: tengo una mala noticia que darles. La isla se hunde. Todas las emociones que vivían en la isla dijeron: no, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Tenemos mucho tiempo de vivir aquí. Nosotros hemos vivido aquí desde siempre. El conocimiento repitió: la isla se hunde. La isla se hunde, pero no, no puede ser. Estás equivocado. El conocimiento casi nunca se equivoca, dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. Si él dice que se hunde, es porque se hunde. ¿Pero qué vamos a hacer ahora?, dijeron todos. Entonces el conocimiento contestó: por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo les sugiero que busquen la manera de dejar la isla. Construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca en la isla desaparecerá con ella. ¿No podrás ayudarnos?, le preguntaron todos, porque confiaban en su capacidad. No, dijo el conocimiento. La previsión y yo hemos construido un avión, y en cuanto termine de decirles esto, volaremos hasta la isla más cercana. Las emociones dijeron: no, ay, pero no, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Dicho esto, el conocimiento se subió al avión y con su socia, y llevando de polizón al miedo, que como no es tonto, ya se había escondido en el motor,
dejaron la isla. Dicho esto, todas las emociones se pusieron a construir un bote, un barco, un velero, lo que cada una pudiera. Salvo al amor, porque el amor estaba tan relacionado con la isla y con cada cosa de la isla que dijo, yo de aquí no me voy. Dejar la isla después de todo lo que he vivido aquí. ¿Cómo podría yo dejar la isla? Dijo el amor. Este arbolito que vi crecer, esta flor, la arena, y empezó el amor a recorrer todas las cosas que tanto le gustaban. Y mientras las emociones se dedicaban a fabricar el medio de irse, el amor se subió al árbol, olía las flores, iba a la playa, estaba en la arena, como solía hacerlo siempre y en todo momento. Tocó cada piedra y acarició cada rama con mucho amor. Al llegar a la playa exactamente donde el sol salía, en su lugar favorito, quiso pensar con ingenuidad que tiene el amor. Quizás la isla se hunda por un ratito y después resurja, ¿por qué no? Y se quedó durante días y días midiendo la altura de la marea para revisar si el proceso de hundimiento era reversible. La isla se hundía cada vez más, sin embargo el amor no podía pensar en construir para irse, porque estaba tan dolido que solo era capaz de llorar y de gemir por lo que perdería. Se le ocurrió entonces que la isla era muy grande y cuando se hundiera un poco, igual podría refugiarse en la zona más alta. Cualquier cosa era mejor que tener que irse. Una pequeña renuncia nunca había sido un problema para él. Así que una vez más tocó las piedras, la orilla, el mar, jugó y luego sin darse cuenta caminó hacia la parte norte de la isla, que si bien no era su parte favorita, era la más elevada, y a la isla se le hundía cada día más un poco. Y el amor se refugiaba cada día en un espacio cada vez más pequeño. Después de tantas cosas que pasamos juntos, le dijo a la isla, hasta que finalmente solo quedó una minúscula porción de suelo firme y el resto ya había sido tapado por el agua. Justo en ese momento el amor se dio cuenta de que la isla realmente estaba hundida. De verdad comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería para siempre de la faz de la tierra. Caminando entre senderos y saltando enormes charcos de agua, el amor se dirigió a la bahía. Ya no había posibilidades de construir una balsa. Ya todos se habían ido. Ya él había perdido demasiado tiempo. Se puso a llorar mientras poco a poco ante sus ojos terminaba de desaparecer la isla. Desde ahí podía ver pasar a sus compañeros en sus embarcaciones. Tenía la esperanza de explicar la situación y de que alguno de sus compañeros le comprendiera y le llevara. Observando el mar, vio venir al barco de la riqueza y le hizo señas, riqueza, riqueza. La riqueza se acercó un poquito a la bahía. Riqueza, le dijo, tú que tienes un barco tan grande, ¿no me llevas hasta la isla vecina? Yo sufrí tanto la desaparición de esta isla que no pude fabricarme un bote. La riqueza le contestó, estoy tan cargada de dinero, de joyas, de piedras preciosas, que no tengo lugar para ti. Lo siento. Y siguió sin mirar atrás. El amor siguió observando y vio venir a la vanidad. En un barco hermoso, lleno de adornos, de mármoles, de florecillas, de todos los colores. Llamaba muchísimo la atención. El amor se estiró un poco y gritó, vanidad, vanidad, llévame contigo. Y la vanidad miró al amor y le dijo, me encantaría llevarte, pero tienes un aspecto, estás desagradable, sucio, desaliñado, perdón, pero no puedo, afearías mi barco. Y se fue.
Así el amor pidió ayuda a cada una de las emociones, a la constancia, a la sensualidad, a los celos, a la indignación, hasta al odio le pidió ayuda. Y cuando pensó que ya nadie más pasaría, vio acercarse en un barco muy pequeño, el último, la tristeza. Tristeza, hermana, le dijo, tú que me conoces tanto, tú no me abandonarás aquí, eres tan sensible como yo. ¿Me llevarías contigo? Y la tristeza contestó, yo te llevaría, te lo aseguro, pero estoy tan triste que prefiero estar sola. Y sin decir nada más, se alejó. Y el amor, pobrecito, se dio cuenta de que por haberse quedado ligado a las cosas que tanto amaba, él, la isla, iban a hundirse en el mar hasta desaparecer. Entonces se sentó en el último pedacito que quedaba de su isla a esperar el final. De pronto el amor escuchó que alguien le chistaba. ¡Ey, ey! Era un desconocido viejito que hacía señas desde su bote de remos. El amor se sorprendió. ¿A mí? Preguntó, señalándose a sí mismo. Sí, sí, dijo el viejito, a ti. Ven conmigo, súbete a mi bote y rema conmigo. Yo te salvo. El amor le miró y quedó sin explicaciones. Lo que pasó fue que yo me quedé. Entiendo, dijo el viejito, sin dejarle terminar la frase. Sube. El amor subió al bote y juntos empezaron a remar para alejarse de la isla. No pasó mucho tiempo antes de ver cómo el último centímetro que quedaba a flote terminó de hundirse y la isla desaparecía para siempre. Nunca volverá a existir una isla como esta, dijo el amor, quizá esperando que el viejito le contradijera y le diera alguna esperanza. El viejito no dijo nada. Después, él volvió a decir, nunca existirá una isla como esta. No, dijo el viejito, como esta no. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que seguía vivo. Se dio cuenta de que iba a seguir existiendo. Giró sobre sus pies para agradecer al viejito, pero éste, sin decir una palabra, ya se había marchado, tan misteriosamente como había aparecido. Entonces el amor, muy intrigado, fue en busca de la sabiduría para preguntarle, ¿cómo puede ser? Yo no conozco a ese señor y me salvó. Nadie comprendía que me hubiera quedado sin embarcación, pero él me ayudó, él me salvó y yo no sé ni siquiera quién es. La sabiduría lo miró a los ojos un buen rato y le dijo, él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. El único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó fue el tiempo. Pues este es el cuento que deseo compartirles esta noche y del cual vamos a iniciar para hablar sobre nuestro tema de hoy, que es el duelo, y cómo influye en nuestra vida. Saludando a las personas que están acompañándonos en esta noche. Vamos a iniciar. Ojalá que puedan comentar qué les pareció la historia, si la pudieron escuchar. Es un poquito larga, pero muy interesante. Y voy a empezar y voy a repetir la última frase, la última estrofa de la historia que dice, es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. Y de ahí vamos a empezar por lo que es el duelo. ¿Qué es el duelo? Pues es ese proceso
doloroso, ese proceso que vivimos las personas cuando perdemos a algo o a alguien que realmente nos importa. ¿Y por qué digo que realmente nos importa? Todos tenemos vínculos. Algunos tenemos vínculos mucho más cercanos y otros vínculos no somos tan cercanos. Entonces, dependiendo del vínculo que tengamos con la persona o con la cosa que hemos perdido, a partir de ahí el dolor va a ser mayor o menor. Va a ser más manejable o va a ser ese dolor, ¿verdad? Como el del amor en la isla. No puede ser, o sea, esta era mi vida, era mi todo. En esta isla estaba ya puesta mi vida eterna, ¿verdad? Y no había otra isla. Entonces, eso nos pasa. Creemos que con el dolor no hay nada más que pueda venir. Entonces, para poder entender por qué las personas sufren más que otras, vamos a empezar a ver realmente qué tipos de duelo hay y cómo esto afecta en cada una de nuestras vidas. Conociendo que este duelo es un proceso de adaptación, entonces por eso siempre hemos dicho, un proceso, ¿verdad? ¿Qué tipos de pérdidas nos causan duelos? Y aquí voy a mencionar varias que es mucho más de la que a veces nos imaginamos. ¿Qué nos causa un duelo? Por supuesto que lo que decimos en primer lugar es la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la pérdida de una mascota, por supuesto que nos causa un duelo. El aborto es un duelo enorme, ¿verdad? Sea la separación de nuestro ser querido por medio de una separación, de un divorcio, es un duelo que tenemos que vivir. Un suicidio de un ser querido es un gran duelo y trae otras consecuencias. ¿Qué otros duelos no están relacionados precisamente con la muerte o con la separación de las personas? Podemos ver las pérdidas evolutivas, ¿verdad? Sufrimos duelo en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta. Sufrimos duelos en la vejez, cuando nos pensionamos. Todas esas etapas de la vida se transforman en duelos y a veces no nos damos cuenta. Por eso me gusta mucho comentar primero cuáles pérdidas nos causan vivir duelos, porque a veces no tomamos en cuenta que la adolescencia es un duelo, que cuando me caso hay un duelo. O sea, ¿cómo va a haber un duelo? Por supuesto que hay un duelo, porque cuando yo me caso voy contenta o me voy a vivir con mi pareja. Estoy contenta porque voy a tener una nueva vida, porque lo estoy eligiendo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Lo estoy eligiendo porque estoy enamorada, pero ¿qué es lo que pasa? Que igual me va a hacer falta porque voy a romper un vínculo con mi familia, o si tengo, por eso dijimos que los vínculos son importantes, si yo tengo muy buen vínculo con mi familia y me voy a casar y me voy a ir, pues ese vínculo que se rompe un poco, no se deshace, pero si se rompe, ya no nos vamos a ver igual, ya no nos vamos a amanecer juntos, ya no vamos a desayunar, ya no voy a ver las cosas como las veía cuando estaba en mi casa, ya no tengo la dependencia, porque no es lo mismo vivir en la casa de los papás que irme a mi propia casa y ser la responsable de todo lo que suceda con mi esposo o con mi pareja, pero igualmente se vive un duelo al casarnos y al dejar nuestra casa. Sufrimos un duelo cuando nos tenemos que mudar de casas. Los niños, por ejemplo, cada vez que los papás se cambian y se cambian y se cambian de casa, sea por trabajo o por lo que sea, sufren duelos. Duelos de dejar la escuela, duelos de dejar los amigos, de hacer nuevos amigos. Todos estos procesos que vivimos, que los vemos como tan natural, son procesos donde vivimos etapas de duelo. ¿Qué más nos da duelo? Pues la adolescencia, ¿verdad? Añoramos esa niñez, ya nos creemos grandes, pero ese cariño y ese chineo y lo que nos dan cuando somos niños, ya en la adolescencia que nos empiezan a dar responsabilidades, a exigirnos más, pues en la adolescencia también se vive esa etapa de duelo. Bueno, cuando nos pasamos de país, de pueblo, es un duelo importante. Entonces, si a esto le unimos que yo me voy a casar, entonces ya voy a tener el duelo de que me voy de mi casa, tal vez donde he vivido toda la vida,
Y si a eso le sumo que me voy de provincia o de país, y si a eso le sumo que es otra cultura totalmente diferente, entonces el duelo va a ser mayor. También tenemos los duelos materiales, por ejemplo, cuando perdemos casa, cuando perdemos trabajo, cuando perdemos cosas materiales, algo que me regalaron desde que soy niño y lo perdí, se me quebró, un carro, un celular, depende del vínculo, eso nos va a doler. Por supuesto que van a haber duelos mucho más significativos, que son perder a nuestros seres queridos, pero eso no quiere decir que estos pequeños duelos no impacten nuestra vida. Igualmente, a veces decimos, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento que algo me falta? No me siento feliz, o sea, me cambié de trabajo. A veces cambiar de trabajo significa un duelo, porque puede ser que yo en este trabajo me sienta bien, tenga buenos compañeros, pero me dieron otro trabajo donde me pagan más. Me fui porque me pagan más. Pero significa un duelo porque estoy en un ambiente nuevo y dejé un lugar donde tenía, no sé, 5 años, 10 años de trabajar, me llevaba súper bien con todos, entonces siento un sinsabor, siento emocionalmente ansioso y siento estas sensaciones típicas del duelo. Entonces empezamos por ahí. Ahora vamos a decir qué tipos de duelo podemos vivir. Esos son los tipos de pérdidas, todas las pérdidas que tenemos en diferentes etapas de nuestra vida. Los invito a los que ya están conectados, que si gustan ponernos ahí, escribirnos una pregunta o un comentario de los que han vivido, pues con mucho gusto, comenten. Le contaba un día a una paciente que estaba hablando que cuando yo me casé, yo sentí ese duelo, para contarles una experiencia personal, porque en primer lugar siempre he vivido con mis papás, con mis hermanos, me hacían falta, no puedo decir que no, me hacía mucha falta, y aunque estaba contenta de haberme casado, yo le decía a esta chica con la que estaba hablando, o sea, yo me levantaba y abría los ojos y de ver el cielo raso, que no era el de mi casa de toda la vida, porque ya toda la vida abrí los ojos y vi un cielo raso de madera, y cuando me casé abría los ojos y vi a un gypsum ahí blanco, y yo sentía así, ¿dónde estoy? De repente, ¿y qué estoy haciendo? Y de repente en ese momento me decía, ¿hice correcto o hice incorrecto? ¿Debí casarme o no debí casarme? Entonces, esa situación y ciertas incomodidades que uno empieza a sufrir, entonces uno, sí, claro, la luna de miel y todo, y a veces no nos damos cuenta, y lo vamos a ver cómo son duelos que a veces están inhibidos o que simplemente están escondidos, y lo vemos como algo natural, y lo es, pero de que existe ese proceso de duelo, como cuando uno se cambia de lugar, porque tras de eso a mí me pasó, me fui de una provincia a otra, y era todo súper extraño, era rarísimo, sinceramente a mí sí me dio así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo quiero vivir en el mismo lugar donde siempre. Entonces todo esto son procesos de duelo. ¿Qué tipos de duelo tenemos? Bueno, el duelo anticipado. ¿A qué nos referimos con un duelo anticipado? A este lo conocemos cuando, por ejemplo, hay un proceso de enfermedad largo, ¿verdad? Una persona que padezca de una enfermedad crónica, de un cáncer, de alguna enfermedad que ya por mucho tiempo ha vivido, entonces ya venimos con la mentalidad de sufrir, va a morir, va a pasar, esto va a pasar, va a llegar el día, y vemos la persona degenerándose, poniéndose peor, entonces ya sabemos que eso es un duelo anticipado, porque vamos viviendo poco a poco el dolor. ¿Qué otro duelo es anticipado? Aparte de la enfermedad, tenemos los duelos de divorcio, de separación. Entonces empezamos, la pareja empieza mal, ya empecemos, ya ese duelo empieza, ya no es lo mismo, ya no me habla igual, ya no me quiere igual, ya las cosas aquí no están bien. De repente viene la separación, ya en la separación empieza, es un proceso largo, es un proceso desgastante. Ese duelo anticipado te empieza a desgastar y a desgastar, que cuando ya ocurre, no es que todavía no duela, hay que terminar todavía de tragar y de terminar el duelo, pero es un duelo que ya venimos viviendo por largo tiempo. Entonces un proceso de separación hasta llegar, por ejemplo, al divorcio. Y hay obviamente procesos más desgastantes de acuerdo a la cantidad de años que tengamos, de acuerdo a qué tan pacífica sea la separación o qué tan difícil sea, es un proceso también de duelo. El duelo patológico es cuando realmente es ese duelo muy complicado,
que la pérdida no es aceptada, vivimos mucho tiempo en la negación, entonces ya la persona no está y vivimos constantemente en que esto no puede ser posible, que esto no me puede haber pasado a mí, sea por o sea una pérdida de una casa, de un trabajo, igual aplica, ¿verdad? De un ser querido, de una separación, de un aborto, es este duelo patológico que se hace largo y que quedamos ahí como en esa negación por mucho tiempo. Un duelo crónico o duelo sin resolver es este duelo que también está presente durante mucho tiempo, pero lo que pasa es que no salimos del duelo, no es solo que estamos en negación, puede ser que estemos en depresión, puede ser que estemos que ya supuestamente nos sintamos bien y ya hemos pasado las etapas del duelo, pero no rehacemos la vida, que es como el amor, ¿verdad? En la historia, ese amor ya vivía y seguía aferrado y seguía aferrado y seguía aferrado a su isla y no se daba cuenta que ya no estaba. Y él pensaba, es que no va a haber otra, no podía rehacer su vida. Y imaginemos que la historia continúa y que el amor llega a esa otra isla, ¿verdad? El amor decía, es que no va a haber otra isla como la que se estaba hundiendo. Entonces, cuando el amor dice, es que no hay otra y llega a esta otra isla, entonces dice, él puede decir, no, es que aquí no voy a ser feliz, esta isla no me da y sigue anclado en la isla pasada, en la que ya se hundió. Y aunque haya sobrevivido y aunque se haya pasado a esta nueva isla, sigue pensando en la isla que se hundió y que dejó y que esta isla, esta nueva oportunidad que tiene, no es igual a la que pasó. Entonces eso es un duelo crónico, sin resolver, que seguimos ahí pegados en el mismo duelo. Un duelo inhibido es el duelo que ocultamos. Es un duelo que pasa mucho en los niños, por ejemplo. Cuando no, o también en adultos, pero pasa mucho más en los niños, cuando no se da la oportunidad, no se puede expresar las emociones reales. Por ejemplo, un niño vive grandes duelos por el divorcio de sus papás. Eso a ellos les causa un gran duelo, pero no siempre lo pueden expresar. Entonces ahora lo vamos a ver, pero entre los efectos que tiene es el cambio de conducta, ¿verdad? Se ve mucho a nivel conductual, la hiperactividad, los miedos, el miedo al abandono, el insomnio, la tristeza. Entonces empezamos a ver varias conductas que después los papás asocian con otras cosas, pero realmente es el duelo inhibido de la separación de los padres o el duelo de una mascota, que para los niños es muy significativa. Y nosotros como adultos también tenemos ese duelo inhibido cuando realmente tenemos problemas para demostrar las emociones, porque hay muchas personas adultas que se les dificulta mucho expresar esas emociones. Entonces ahí vemos otro duelo. Un duelo intensificado o exagerado son esas personas que vemos, ¿verdad? Que gritan y lloran y se retuercen y uno dice, por Dios, se le va a dar un ataque. Y lo vemos desde el inicio como una bomba que explota todas las emociones. Es un duelo al que llamamos exagerado. Más bien tira demasiadas emociones. Es como una bomba sin poder reprimirse, ¿verdad? Un duelo ambiguo es un duelo muy doloroso, pues todos lo son, pero en este hay dos tipos de duelo ambiguo, que es, pues, lo hemos visto últimamente, que es cuando hay un secuestro, la pérdida de una persona que nunca apareció, también en catástrofes como derrumbes, tsunamis, terremotos, donde las personas desaparecen pero nunca encontramos su cuerpo. Entonces no estamos conscientes, no sabemos que realmente la persona haya muerto. Y siempre en las personas que amamos hay una esperanza de que esa persona pues vuelva, aparezca. Entonces, este es un duelo ambiguo porque la persona no está, me hace falta físicamente, pero psicológicamente yo no lo puedo abandonar. Psicológicamente está presente porque siempre es, y si perdió la memoria, y si otra persona la encontró, o si la secuestraron y está viva y puede aparecer. Entonces vivimos con este duelo psicológico no resuelto y siempre la persona está pendiente, nosotros pendientes de esa persona, aunque la persona ya no esté en nuestra vida. Y la otra parte es cuando la persona, o el otro duelo ambiguo, es cuando la persona sí está en nuestras vidas físicamente, pero emocional o psicológicamente no está con nosotros.
A esto lo referimos como a las personas que están en coma, las personas que tienen alguna enfermedad de demencia, ¿verdad? Que ya no nos reconocen, que no saben quiénes somos. Entonces igualmente se vive un duelo porque la persona sí está físicamente, pero no está con nosotros como nosotros quisiéramos, no nos reconoce, no está ahí, no habla, ¿verdad? En parálisis, en otros aspectos que nos hacen perder a la persona que siempre teníamos, que siempre amamos y que ya no está con nosotros. El duelo enmascarado se presenta cuando hay muchos problemas emocionales, pero que nosotros no aceptamos que sean relacionados realmente al duelo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, yo me divorcié y no he resuelto mi duelo de separación y después puedo tener un problema en el trabajo, entonces asocio el duelo que tengo por separación a un problema laboral. O muere mi pareja o muere mi hijo y yo quiero decir, porque necesito ser fuerte, muchas personas también se exigen ser fuertes y presentan problemas de alcohol, problemas de drogas, otros tipos de problemas emocionales y no aceptan que es porque el duelo no está resuelto. Entonces lo tapamos con otros tipos de conductas. ¿Cuáles etapas? Bueno, esos son como tipos de duelo que nosotros vivimos. Entonces ya vimos pérdidas que tenemos que nos causan duelo y ya vimos tipos de duelo que nos afectan en nuestra vida. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas del duelo. Casi todas las personas que han pasado por un duelo buscan en internet y ahí están las etapas de duelo. La negación, que siempre está presente, no puedo aceptar que ya haya sido el momento. A veces cuando es crónico y es la enfermedad, entonces yo sí acepto, bueno, ya descansó, es lo que siempre tratamos de decirnos, ya está en un mejor lugar, pero eso no quiere decir de que no nos quede esa sensación de negación donde digo, es que no puede ser posible, como que ya murió, como que pasaron 5 años de enfermedad, o 10, o 1, o 6 meses, tan rápido, el tiempo que haya sido. Ese tiempo vivimos una negación, ¿verdad? El enfado de que esto no puede ser posible, porque perdí a mi hija, era tan joven, tenía toda la vida, porque perdí a mi mamá, porque perdí ese ser querido, porque perdí mi matrimonio, porque perdí mi trabajo, yo lo hacía bien, ¿verdad? Porque recordemos que el duelo nos afecta en diferentes áreas, un enojo. Igualmente, muchos adolescentes se enojan de su adolescencia, se ponen rebeldes porque no aceptan que ya no son los niños de siempre y que ahora tienen otra etapa y otra razón. Entonces también tengo mi proceso de negación de que ya soy adulto también, de que ya tengo responsabilidades, de que tengo que hacer nuevas cosas y vivo aún esa etapa de duelo, de negación, de enfado. Viene una etapa de negociación, donde esta etapa por lo general es corta, la etapa de negociación, donde nosotros a veces negociamos con Dios. Esto no puede ser posible, si tú me devuelves a la persona que yo quiero, hago tal cosa. O negociación con, imaginamos cosas, ¿verdad? Donde negociamos fantasías y creemos, hacemos soluciones que después nos damos cuenta, obviamente, que no pueden ser posibles, pero más o menos esa es otra etapa. Ya después viene el miedo o la depresión, donde ya nos hace muchísima falta, ya estamos como este amor que estaba en esta isla donde, ¿qué voy a hacer? Tenía negación, ese amor, estaba enojado, no puede ser que esta isla se vaya a hundir, ya él había también negociado, bueno, me quedo aunque sea en esta puntita. Esa negociación también sería, bueno, yo no voy a volver a ser la misma de antes, yo no voy a superar esto. Ese miedo, esa depresión, ya es ese estado donde sentimos esa ausencia tan grande, esa tristeza que realmente que nos afecta tanto que sentimos que no vamos a volver a ser los mismos, que ya mi vida no tiene sentido, como decía el amor, ya no hay otra vida, otra isla igual, entonces ya no pienso que ya no va a haber otro trabajo igual, otro lugar igual, otra persona igual, que ya no vamos a poder salir adelante si ya no está mi mamá, si ya no está mi cónyuge, yo tengo 30 años, 20 años, 10 años, eso no importa, a veces lamentablemente también hemos perdido personas que tenemos
un esposo que tengo un mes de ser su esposa, un día, 5 días, de todo existe. Y eso no quiere decir que no me duela, porque yo tenía un sueño, una ilusión de vivir con esa persona y de tener una vida. Y al perderlo, aunque sea poquito tiempo, entonces yo puedo decir, ay, pero yo tengo 40 años de casada y ellos tenían un mes, un día, igual, es un duelo, estamos muriendo o está muriendo un anhelo que tenemos para nosotros. Y al final, cuando el duelo realmente está concluso, está la etapa de la aceptación, donde ya nosotros podemos decir, ok, esto es el duelo, si pasó, ya no está, si hay otra isla, si hay otras opciones, si hay otros recursos y lo voy a lograr. Entonces, esa es la otra etapa. El duelo está hecho de pérdidas. Durante toda nuestra vida nosotros tenemos pérdidas, muchas pérdidas. Por ejemplo, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Se pueden perder partes de nuestro cuerpo, que no lo dije, se puede perder la juventud, se puede perder la agilidad, la flexibilidad, la capacidad de realizar un deporte. O sea, hay muchas cosas que podemos perder y la vida está hecha de pérdidas. Entonces somos seres que constantemente estamos en procesos de duelo y eso a veces nos cuesta verlo. Pensamos de que el duelo, como le dije al inicio, solo es la pérdida o la muerte de una persona, pero realmente somos seres que estamos en constantes procesos de duelo y eso nos ayuda y nos da la fortaleza, digamos, emocional para ir enfrentando más duelos cada día. Obviamente que conforme a veces aumentamos en edad, tenemos más pérdidas y ya empezamos también en cierta edad a ver que ya no está la amiga, que ya no está la vecina, que ya no está la amiga con la que crecí y en esa etapa de la vida nos volvemos más sensibles. En este momento en el que estamos viviendo todo lo del COVID y todos los días nuevas muertes y vemos también las muertes de las mujeres, ¿verdad? Que han sido femicidios y la desaparición de los hombres y la muerte de los niños inocentes. Entonces toda esta situación también nos mantiene en estados de duelo, donde nosotros, yo puedo decir, bueno, qué triste que esta mujer haya muerto, qué triste que esto esté pasando, pero hasta que no lo vivo personalmente y hasta que no es en un vínculo fuerte, realmente no puedo comparar el dolor de otra persona y tampoco es como correcto cuando una persona tiene un duelo decir, yo te entiendo. Entonces también vamos a hablar un poquito de eso, cómo nos afecta ya en nuestra parte humana constantemente los duelos. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta? En la dimensión física, corporalmente, físicamente, por lo general vamos a tener dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, vómitos, algunas personas diarrea, alteraciones del sueño, puede ser que tenga mucho insomnio o de lo contrario que quiera dormir mucho, que me sienta muy agotada, muy cansada. Entre algunas cosas son estas para ir también identificando si alguna persona cerca a nosotros está pasando por un proceso de duelo, cómo puedo ayudar, qué le puedo recomendar, que identifique si su proceso de duelo no ha sido eh, resuelto, que es lo que buscamos, que el proceso de duelo sea resuelto. En la dimensión emocional, ¿cómo nos afecta el duelo emocionalmente? Las emociones se desbordan totalmente. El proceso de tristeza, enfado, pasamos de la tristeza al enojo, a la esperanza, a la intranquilidad. Entonces es demasiadas las emociones, el miedo, la ansiedad, la soledad, el desamparo. Y en esta dimensión emocional les quiero contar un testimonio que me acaba de venir a la mente. Muchas veces no planeo esto que digo de mi vida personal y cuando ya lo estoy hablando se me viene a la mente. Ya les he contado en algunas ocasiones que cuando tuve 9 años que me diagnosticaron de lupus. Eso fue un duelo porque aceptar que tienes 9 años y que tienes una enfermedad crónica que te va a ir
afectando tu vida cotidiana, que es degenerativa además, que en cualquier momento te da, ¿verdad? Es como que te digan que tienes diabetes, cualquier enfermedad crónica, cáncer, diabetes, Alzheimer, cualquier enfermedad que tú sientas que el diagnóstico es quedar en silla de ruedas, no volver, que puede pasar una enfermedad inmunosuprimida. Entonces todo esto afecta muchísimo el estado emocional. Y lo primero que yo empiezo a tener, igual vivo estas etapas, negación, enfado, porque a mí no me puede pasar, eh, la negociación, ¿verdad? De Señor Dios, cúrame y entonces yo voy a hacer, no sé, muchas cosas. El miedo, la depresión, hasta el final, que yo puedo decir, bueno, acepto esta enfermedad, acepto que voy a vivir mi vida lo mejor que pueda, o vivir con una enfermedad crónica en un duelo constante de negación, de enojo, de depresión, donde yo digo, es mi vida no va a volver a ser igual. Entonces, este proceso de recibir un diagnóstico de enfermedad también nos afecta y también es un duelo que hay que resolver, porque si no lo resolvemos, nos vamos a quedar ahí y este duelo sin resolver en medio de una enfermedad crónica va a ser que nos enfermemos más, porque la depresión con la enfermedad crónica es un círculo como vicioso. A más depresión, a más ansiedad, más dolor, más enfermedad, a más inestabilidad emocional, más dolor físico, y esto causa que definitivamente mi enfermedad no mejore. Entonces, esta es otra parte emocional muy importante. Y otra cosa que les iba a contar es que el lupus es una enfermedad hereditaria hasta cierto punto. A veces no se encuentran, pero en mi caso sí era hereditaria. Mi abuela padecía de lupus, mi mamá al final también padecía de lupus, yo, y han habido tías con artritis, entonces una familia así como de enfermedad inflamatorias y ha sido un poco difícil. Pues resulta que yo tenía como 15 años, había cumplido 15, llegó para 16, cuando mi abuela murió de lupus. Aparte, bueno, murió ya, estaba mayor, pero murió con muchas complicaciones y el lupus pues estaba presente. En ese momento de mi vida yo dije, ella murió de lupus. Y yo a mí misma me dije, eso me va a pasar a mí. Yo voy a morir así y la vi como murió, ¿verdad? Con dolor y como ella murió, pues sí, es una persona con mucho dolor en ese momento y bueno, en mi mente, en esa edad y en la inmadurez o madurez que tenía, yo dije, yo me voy a morir así. Entonces, a pesar del proceso de duelo por haberla perdido, tuve una crisis emocional conmigo misma de vivir ese duelo nuevamente, de que tengo una enfermedad, tengo una realidad y puedo acabar así. Entonces vino igual la negación, yo no quiero, yo no puedo, vino igual el enfado, esto no me puede pasar a mí, yo no quiero. Entré en una crisis, entré en una negociación, una depresión, tenía miedo, estaba llorona, estaba ansiosa y yo decía, mi mamá me decía, ¿pero qué le pasa? Y yo lloraba y lloraba, pero no solo lloraba por la muerte de mi abuela, que para mí fue un duelo, sino que también lloraba porque yo tenía la misma enfermedad y me podía pasar lo mismo que ella le había pasado y no quería vivir eso, obviamente. Hasta que después vino la aceptación en mi etapa y aprendí que todos los procesos son diferentes de enfermedades y aprendí que ella había tenido una vida distinta, tratamientos distintos en otra época que a mí me estaban ayudando, entonces uno empieza a usar la razón y a darse respuestas racionales, no solo irracional, porque muchos de los miedos de la depresión es irracional, son cosas que nos decimos que no son reales y eso hace que nuestra depresión y que nuestra ansiedad se haga más grande, que no la podamos controlar. Mientras que yo tengo ideas racionales, como en ese momento, que yo dije, bueno, no es lo mismo, bueno, no solo yo, obviamente otras personas me ayudaron en ese momento. Lo que recuerdo es que la conclusión racional fue, no es lo mismo, a mí me diagnosticaron joven, tengo tratamiento, tengo una vida diferente, yo no voy a lavar a ríos, yo no hago todo lo que ella hacía porque una mujer de campo súper fuerte, yo no tengo todo ese desgaste, ella tuvo como 18 hijos, yo no,
Entonces, eran muchos los pros y los contras, los pros y sí, los contras que tuvo ella y los pros que tuve yo. Cuando tuve esa aceptación, entonces pasé a ese proceso. Entonces, igualmente, he vivido varios procesos, porque cada vez que uno tiene una enfermedad, una situación difícil, pues vive este proceso de duelo que hay que tratar de identificarlo, porque ¿cuál es la manera para que yo pueda mejorar? Identificar lo que me pasa. Si yo no lo acepto, si yo no identifico, si yo tal vez en ese momento no hubiera dicho, mira, sí, es que esto es un proceso de duelo, o alguien me lo dijo, tal vez un doctor, yo lo recuerdo así, como que yo lo identifiqué, pero yo, si no lo hubiera identificado, me sigo sintiendo mal, sigo sintiéndome mal, inhibo ese duelo, ese dolor, esa situación, y lo dejo ahí guardado y guardo dentro de mí un temor y lo reflejo simplemente somatizando dolor de cuerpo, dolor de enfermedad, sintiéndome triste y no identifico. Ese es un ejemplo. Ahora, cuando no identificamos que el duelo está ahí, que está presente y que tenemos que trabajarlo para mejorar nuestro estado emocional y psicológico y en todo, ¿verdad? Porque si estamos mal en un área de nuestra vida, pues estamos mal en todas. Y si yo me siento mal como persona, también eso afecta a mi familia. Entonces todo esto pasa en la dimensión emocional, esa tristeza, esa depresión, ese enojo, la ansiedad, la soledad, el sentirme desamparada, todas esas emociones. En la dimensión cognitiva, ¿cómo me afecta el duelo? Pues vivo desconcentrada, vivo con pensamientos negativos, ¿verdad? La parte cognitiva, todo lo que es mental, me cuesta conectarme con mi interior, con mis ideas, con lo que quiero. Tal vez digo, bueno, es que yo antes era muy creativa, ahora no se me ocurre nada, todo murió con esta persona, o todo se fue cuando perdí mi casa, o todo se fue cuando perdí esto, ya no soy la misma. Entonces me cierro y veo cómo esto afecta, ya no soy la misma, no terminé mi carrera, no terminé el estudio. A veces nos dicen los niños, ¿verdad? Pierden a sus papás y bajan totalmente las notas, ya no quieren estudiar, pierden ese interés. Entonces, esta dimensión cognitiva se ve afectada a través del duelo. La dimensión conductual también, cambian nuestras conductas. Si éramos personas muy sociables, de repente tenemos un aislamiento, ya no queremos compartir. En los niños, también en los adultos, se nota la hiperactividad, el llanto constante, el consumo de sustancias, ¿verdad? Como tabaco, alcohol y otras drogas. También en la parte conductual empezamos a sentir, como sentimos la ansiedad, el temor, el miedo, creemos que con las drogas, con alcohol, con tabaco podemos resolver o calmar nuestra ansiedad, y realmente no. El duelo debe trabajarse, no debe de ocultarse. Ese dolor que tenemos debe de expresarse. No podemos levantar una alfombra, meterlo debajo y decir aquí no pasó nada, porque se inhibe el duelo y tarde o temprano por alguna parte va a salir. También, aparte de la dimensión conductual, nos afecta en nuestra dimensión social, ya que muchas veces tenemos un gran resentimiento con otras personas, hacia otros, nos distanciamos de familia, nos distanciamos, a veces suena raro decirlo, pero de nosotros mismos, o sea, nos negamos a nosotros mismos a hacer ciertas actividades, volver a hacer ejercicio, nos distanciamos de una vida espiritual, ¿verdad? Porque, bueno, en la dimensión espiritual nos replanteamos nuestras creencias, sale el enojo con Dios, nos replanteamos el sentido de la vida, que si realmente existe, si no existe, qué es lo que pasa, ¿verdad? Después de la muerte. Y cuando no resolvemos, pues se ven afectadas todas estas áreas, ¿verdad? Y las hago como un repaso. ¿Qué se ve afectado en nuestra vida cuando hay un proceso de duelo? Nuestra parte física, ya no somos los mismos, hay dolor. En la dimensión emocional, ¿verdad? Estamos mal emocionalmente, inestables, nuestras emociones. La dimensión cognitiva nos afecta en nuestros pensamientos, en la eficacia,
nos afecta en nuestros proyectos, en la proyección, en seguir adelante, en nuestra conducta, en nuestra parte social, nuestra relación con otros y en la parte espiritual. Entonces, pues esto es un poco de lo mucho que nos afecta los duelos no resueltos. Y es así como un mega resumen de los tipos de pérdida, los duelos y cómo esto nos afecta a nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto les comento, ¿verdad? Que soy psicóloga, para los que no me conocen, Carla Cibaja, psicóloga. Aparte tengo un posgrado en cuidados paliativos y en lo que es el control del dolor, el duelo y pues acompañamiento a las familias con vida limitada. Y este tema es un tema enorme para hablar muchas sesiones, pero hoy quise por lo menos hacer una introducción para que las personas identifiquen un poco más los tipos de pérdidas que han vivido. Tal vez nunca se lo han identificado, nunca se han dado cuenta que han estado en una de estas pérdidas que les ha afectado realmente. Pues ahora todos estamos viviendo procesos de duelo muy significativos por la pandemia, porque tenemos muchas pérdidas. Si queremos hacer un recuento de cuántas pérdidas hemos tenido durante este año, todos, desde niños y adultos, son demasiadas. Pérdida de estabilidad emocional, pérdida de estabilidad económica, pasamos con miedo pensando si nos iremos a enfermar, si alguno de nuestros seres queridos se pueden enfermar. Pasamos con la pérdida de sentirnos vulnerables, de que muchas personas han dejado de estudiar proyectos que ya tenían, donde dicen mejor no voy a estudiar, no sé qué va a pasar. Personas que de repente igual ya no van a visitar a sus seres queridos por temor, entonces hay una pérdida ahí de cercanía. Personas que no han vuelto a hacer el ejercicio que hacían, que han perdido sus trabajos, sus empresas, sus proyectos. Entonces ha sido un año de muchísimas pérdidas, un año donde todos estamos viviendo procesos de duelo importante y es pues saludable reflexionar sobre este tema, cómo me puede estar afectando y cómo puedo mejorar. Y voy a leerles esta pequeña reflexión para terminar. Dice, siempre que alguien muere, alguien conocido, alguien amado, con quien has convivido, alguien que ha llegado a ser parte de tu ser, algo en ti muere también. Por supuesto, echarás de menos a la persona, se sentirá un vacío, eso es natural, pero el mismo vacío se puede convertir en una puerta y la muerte es una puerta. Es una pequeña reflexión, les comento para los que se conectaron hace poco. Este es un libro que les recomiendo para vivir los duelos, de Librería San Pablo, donde pueden tener ahí varias herramientas, un libro muy sencillo de leer que trae lindas reflexiones para ayudarnos en este tema del duelo. Bueno, muchísimas gracias realmente por haber compartido esta noche. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado el tema, que si para ustedes estuvo bien este tema, pues que lo puedan compartir con personas que les interese. Muchas gracias a los que estuvieron ahí, a Lana, muchísimas gracias, y Cindy, Shirley y ¿quién más? Ahí están. Okay. Que pasen muy buenas noches, es un gusto nuevamente compartir con todos ustedes y bendiciones. Nos vemos.